ahí es donde está la valoración que yo hago sobre mis jugadores. En ningún momento han dejado de dar la cara. Un gol injusto con un gran gol de Chicote que ha hecho por encima de la barrera y nos fuimos perdiendo cuando no teníamos que habernos ido, y ahí está la entereza del equipo, ¿no? Yo creo que este equipo mentalmente es muy fuerte. Nosotros no nos afecta ese tipo de situaciones, aunque nos podíamos haber descompuesto. Hemos seguido, tenemos fe en nuestras posibilidades y yo creo, vuelvo a repetir, mi gran felicitación de todo corazón porque se lo han merecido y por el esfuerzo y por el fútbol, en momentos determinados. La verdad es que en esa primera parte hablas de que no fue justo el gol para la Extremadura porque no se había hecho nada. La verdad es que la primera parte fue una parte con un poquito. Ten en cuenta que cuando se enfrentan dos equipos, en este caso, digamos dos equipos fuertes, cuando están bien estructurados, en este caso, creemos, tanto su entrenador como yo, que planteas el partido de tal manera donde no les des posibilidad al equipo contrario, hay mucha igualdad. Este desequilibrio no juega de estrategia como ha sucedido el primer tiempo, pero creo que por trabajo, por acercamiento, por peligro, en el primer tiempo, en este caso Juanma no se ha tirado ni una vez, y sin embargo nosotros nos hemos metido hasta el área, pases atrás, ocasiones que hemos tenido esporádicas, pero sí con un trabajo buscando ese gol para que luego se pudiese abrir. Luego el segundo tiempo ya lo hemos visto, ¿no? Nos hemos ido arriba, hemos tenido también la posibilidad de hacer ese empate y ya se ha abierto el partido, y estaba como la primera parte, una acción jugada, balón parado, determinada por estrategia, que tenemos todos los equipos preparados, pues gracias a Dios hemos podido conseguir 3 puntos. Pero creo que 3 puntos muy bien ganados, porque hay partidos donde muchas veces pierdes y hacen un buen trabajo, pero aquí yo creo que es que se ha completado, porque para parar a Extremadura venían a recordar de 3 partidos ganados. Y si quieres parar una Extremadura lo tienes que defender bien y encima atacar bien, y yo creo que las 3 cosas, porque el medio campo, imaginaos Berto, Yamil, Juanlu y Juancho, el partido que han hecho, y si no, no le ganas a la Extremadura, y creo que el Don Benito hoy lo ha hecho. De todas maneras, sin desmerecer en nada al Don Benito, ¿no te ha desfagado un poquito la Extremadura que has visto? Es que pasó lo mismo con el Mérida. Cuando un equipo, tú esperas que viene el líder o viene el segundo clasificado, tercer clasificado, como en este caso, todo el mundo espera que venga aquí y haga un partidazo, pero es que enfrente tiene al Don Benito, y ahí ya la fuerza se iguala, y en ese momento ya el partido ya no es tan descarado como todo el mundo espera, es decir, que juegue bien en Extremadura, que pase por encima al Don Benito, no, pero es que el Don Benito también tiene buenos jugadores, le hace cara, y esa es la igualdad, y ahí pues lo que hemos vuelto a explicar hace un momento, ¿no? Ya en momentos determinados es donde se rompe el partido, pero sobre todo por el gran trabajo que ha hecho mi equipo, pero de trabajo y de fútbol. Juanma, otra semana de 9 puntos, de 3 partidos, pensando ya en el partido del de la Calzada, y bueno, ahora lo que más me preocupa es que tenemos gente muy cargada ya a esta altura de la temporada, te lo digo de verdad, lo primero que tengo en mente, pues recuperar lo antes posible a jugadores que tengo en el dique seco. Hoy también han salido 2 con golpes, Abraham, Juanlo también anda con una costilla, y eso es lo primero que le preocupa, por lo menos a mí, y luego ya nos dará tiempo durante la semana a empezar a mandar. Pero ahora lo primordial es intentar recuperar a la gente físicamente por el esfuerzo que han hecho, que eso ya nos encargaremos yo de recuperarlo, pero sobre todo que tenemos gente ya muy cargada y lesionada, ¿no? Eso es lo primero que quiero recuperar.